Buenas tardes a los colegas aquí en la mesa y al pueblo dominicano. En primer lugar, yo voy a comenzar mi comentario resaltando la información que acaba de dar el ministro de Energía y Minas, en el sentido de que la licitación que se está haciendo para la instalación de la planta de gas natural, la planta de generación eléctrica de gas natural en Manzanillo, ya tiene 61 propuestas. Es decir, 61 empresas de toda parte del mundo, de Europa, de Estados Unidos y de otros países, ya han optado para construir esa planta de gas generadora de electricidad en Manzanillo, que fue anunciada por el presidente Luis Abinader desde que llegó al poder. Es una planta que va a estar a cargo su construcción de los inversionistas privados. Y el gobierno lo que va a hacer es comprarle la energía a través de las EDES, que es una buena modalidad porque eso indica que el gobierno no va a tener que erogar ni un centavo para eso y que el sector privado efectivamente va a contribuir para que esa zona que no tiene una sola planta eléctrica, pues también pueda generar energía y tener cierta autonomía con relación a la red nacional eléctrica. Como todos saben, Manzanillo y la provincia de Montecristi en sentido general tienen vocación turística. Es el quinto polo turístico ampliado que incluye, además de Montecristi, la provincia, incluye a la provincia de Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez. Toda esa zona, su ventaja comparativa con relación a las demás provincias del país es el turismo. Y entonces la instalación de esta planta de gas natural en nada afecta ese desarrollo turístico, al contrario, lo dinamiza. Primero porque el gas natural no es un gran contaminante y en segundo término pues crea un movimiento allí de barcos y de importación, exportación de mercancía a través del puerto de Manzanillo, que va a iniciar precisamente con la instalación de esa planta de gas natural. Es de 800 megavatios, es decir, una planta grande, más grande incluso que la de Punta Catalina, con la diferencia muy en favor nuestro o de la región, de que esta es a gas natural, que es un combustible mucho más limpio, que no causa grandes contaminaciones. De manera que quiero resaltar ese hecho y exhortar al ingeniero Almonte, ministro de Energía y Minas, a que siga adelante con este proyecto, que es el primero de la creación, para la creación de todo un polo de desarrollo que anunció el presidente en Manzanillo y en la provincia de Montecristi, que incluye la rehabilitación del puerto y su ampliación del puerto de Manzanillo, incluye un astillero para construir y reparar embarcaciones, y haría entonces de esa zona todo un polo turístico que vendría a complementar la otra punta de la frontera que también se ha planteado como otro polo de desarrollo, que es Pedernales. Ustedes saben que en la frontera, Pedernales en la parte este y Montecristi en la parte norte, abarcan los 300 y pico de kilómetros que nos separa de Haití. Que a propósito también quiero referirme brevemente a la verja perimetral, que ya se han construido 21 kilómetros en las dos puertas fronterizas que están, una en Jimaní y la otra en Pedernales. Como nosotros habíamos dicho cuando se habló de la construcción de un muro, que es un tema controversial, que mucha gente quiere que se construya, otros se oponen, nosotros habíamos dicho que lo que se había propuesto el presidente Luis Abinader era modernizar las puertas fronterizas. Hay 4 puertas fronterizas que en este momento es un desorden, es decir, no ofrecen un marco adecuado para el intercambio comercial entre ambas naciones, que ya es bastante pronunciado. Se habla de más de 500 millones de dólares en un año que se intercambian entre esos dos países, y eso es lo que se contabiliza, porque lo que se hace de manera informal seguro que supera con creces esa cantidad. Nosotros hemos dicho que los mercados binacionales que se desarrollan en estas puertas fronterizas tienen que ser modernizados, y el hecho de que alrededor de cada puerta fronteriza se coloque una verja, eso ayuda bastante a la formalización de ese comercio y a beneficio tanto para Haití como para la República Dominicana, porque ya no será un negocio clandestino y de contrabando, sino un negocio formal que beneficie
a ambas naciones. Por otra parte, el otro tema interesantísimo es el que se está desarrollando en este momento, la confrontación que se está desarrollando entre Israel y los palestinos en el Medio Oriente. Esa es una guerra que viene desde viejo, desde hace mucho tiempo, esa confrontación que no termina de resolverse desde el año 1948, en que las Naciones Unidas tomó la decisión de que tanto Israel, que se formara un Estado israelí y también un Estado palestino, como dos países independientes. En ese momento se le ofreció la oportunidad a Palestina de que se estableciera en una parte de esa zona, porque el gran conflicto ahí es Jerusalén, que ambas la demandan como su capital. Jerusalén, que es una ciudad completamente religiosa. Yo que he estado allí, todo el que ha visitado esa ciudad, que es una de las más visitadas del mundo, recibe más de 50 millones de personas al año. Es el destino turístico religioso más importante del mundo. Bueno, por ahí uno se da cuenta la gran división que existe en esa ciudad, porque todas las religiones monoteístas a las que provienen de Abraham, del patriarca Abraham, que son las tres monoteístas, que son la musulmana, la judía y la cristiana. Esas tres religiones se dividen en esa capital, y el templo el gran templo cerca que se edificó, donde fue crucificado Jesucristo, tiene un rincón para cada una de las religiones. Y es un asunto religioso ancestral que viene de los tiempos o antes de Jesucristo, de los tiempos abrahámicos, más de 3000 años antes de Cristo. Bueno, pues esa guerra ha seguido permanentemente. Después que la Naciones Unidas tomó esa decisión, eso no se ha podido concretizar de manera clara. Entonces los palestinos conviven con los israelíes prácticamente en el mismo territorio, porque eso que se habla de la Franja de Gaza no es más que una pared que han construido los israelíes para diferenciarse un poco de esa zona donde están los palestinos, que es una zona bastante estrecha, porque lo que tiene esa franja de Gaza que se habla, lo que tiene son alrededor de menos de 300 metros por 10. Es decir, de 360 metros cuadrados, lo más que tiene toda esa zona de Gaza, donde están. Ellos reclaman también la parte de Cisjordania, que está en la altura del Golán, al norte de Israel, y también están dentro del propio Israel, en la ciudad de Belén. Hay una parte que pertenece a los palestinos. Entonces, en esa coexistencia, ahí prácticamente en el mismo territorio, se viene produciendo una gran cantidad de guerras. Las más pronunciadas, la más importante fue la de 1967, que la famosa guerra de los 6 días, donde Israel, en solo 6 días, con todo su arrojo y su desarrollo tecnológico desde el punto de vista militar, pues tomó toda la altura del Golán y la península de Sinaí, que pertenecía a Israel. Tomó la altura del Golán y luego se produjo una guerra. Los árabes en contra de Israel, y los árabes tomaron la iniciativa para recuperar esos terrenos, que se dio en 1973 y se llamó la guerra de Yom Kippur, precisamente en honor al día en que se desató, que es un día sagrado en Israel. En 1973 Israel volvió a ganarle esa guerra y se mantuvo ocupando tanto la península de Sinaí como la altura del Golán, lo que se llama Cisjordania. Entonces, luego, en el 1978, se da el famoso acuerdo de Camp David, donde intervinieron los Estados Unidos, y entre el Benjamín Netanyahu, que era el primer ministro israelí, y Anwar Sadat, recordado Anwar Sadat, hicieron un acuerdo de paz mediante el cual Israel le devolvió entonces la península de Sinaí a Egipto, pero se quedó todavía ocupando la altura del Golán. Entonces, la altura del Golán, que es la frontera norte de Israel con el Líbano y Siria, que es la parte más conflictiva ahí, donde se significan guerras permanentemente, y hasta que los árabes no vuelvan a ocupar ese lugar, ellos van a estar insistiendo. La altura de Golán, Israel se mantiene, porque ¿qué resulta, señor? Y esto es interesante saberlo, que en las alturas del Golán es que nace la única fuente de agua que tiene Israel, que es el río Jordán. El famoso río Jordán, donde Jesucristo caminó sobre él, y donde se significaron el bautizo de Juan el Evangelista,
Ese río, que es un río pequeño, con poca agua, que desemboca en lo que ellos llaman el Mar Muerto, que es una especie de laguna, y esta entonces en el Mar Rojo, es la única agua que tiene Israel. Por eso ellos son tan celosos con mantener ese territorio. Entonces siempre esos conflictos van a existir. Ahora ese conflicto volvió y se están intercambiando en estos momentos cohetes del lado de la Franja de Gaza, del lado de lo que domina los Hamas, que es un grupo terrorista que ahora es el que está gobernando en el lado palestino. Eso ha sucedido en este sentido a la autoridad palestina a partir del 2007. Ese intercambio de cohetes por un lado y misiles por el otro se está dando en este momento y está produciendo ya en el mundo sus efectos. Ya el petróleo comienza a subir. Es decir, esta crisis lo menos que puede causar en el mundo es una subida estrepitosa del petróleo, como ocurrió en la guerra de 1973 de Yom Kippur, que el petróleo pasó por 4. Ojalá no ocurra, y tenemos todo que rogar de que no que haya una tercera guerra mundial. No son pocos los que sitúan la tercera guerra mundial que puede desatarse en el futuro ahí en esa zona. Entonces ese es el mal mayor que puede provocar. Entonces nosotros en ese aspecto apelamos, como debe apelar el mundo entero, a la intervención de las Naciones Unidas, básicamente, porque los Estados Unidos perdió un poco su autoridad en esa zona, que era el que mantenía más o menos el referimiento. ¿Por qué? Porque el presidente Trump, una de las medidas que tomó fue trasladar la capital, la embajada de los Estados Unidos, que estaba en Tel Aviv, trasladarla a Jerusalén, con lo cual estaba reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Entonces eso produjo una radicalización del otro sector palestino. Entonces Estados Unidos ha perdido prácticamente la autoridad. ¿Cuándo el otro sector no fue radicalizado? Ahora nosotros apelamos a que las Naciones Unidas rápidamente intervengan en esa zona para evitar que se produzca o una crisis petrolera o que se inicie la Tercera Guerra Mundial, que nadie quiere.